Y a quien yo esperaba ver esta semana es a quien ya nos acompaña en nuestro saloncito, a nuestro economista de cabecera, Rubén Márquez, bienvenido. Muy buenas tardes, Amparo. ¿Qué tal todo? Eso es lo primero que hay que preguntar. Bien. ¿Bien? Bien, cada día veo más cerca el final de la semana, así que yo encantado. Has venido un poquito enfadado, que todo hay que decirlo. No, pero es que... Pero quien dice un poquito dice mucho. No, pero es que también tú ten en cuenta que está todo que contribuye a... Yo creo que es una táctica que es para tenernos enfadados, para distraernos de lo importante. Seguro. Pero bueno, yo la verdad es que sentarme aquí en el sillón contigo se me pasa ya... Ya te relajas, ¿no? Sí, sí, porque esto es volver a la realidad, ¿sabes? Sí. Y hombre, y como yo digo, lo de esa empresa que llevo en mis ratos libres, pues ya le dedicaré luego un tiempo y ahora me voy a centrar Pero aquí. lo importante es PTV, claro. Verás esto cuando lo vea mi socio la que me va a caer mañana, ¿sabes? Pero bueno. Por eso te tenemos nosotros Sí. aquí y porque queremos cuidar de nuestra economía y entenderla un poquito mejor, que los Sí. tiempos que corren, Rubén, hace que tengamos ahí muchas incógnitas. Además está siendo una semana intensa, Sí, está siendo bastante. calentita. Además esta semana te he ido mandando información Sí. para que vieras todo lo que se estaba ¿Cómo iba viniendo todo? encima. Pues esta semana, prácticamente el martes, estuvimos en el Consejo de Ministros, donde el Gobierno lanzó el plan de choque ante la situación económica derivada por la guerra de Ucrania. Y luego, pues, el miércoles nos desayunamos un dato de la inflación, que para ese dato de la inflación, que es un 9,8, Sí. nos tenemos que remontar al 85, que tú ni estabas, todavía en el 85. Sí estaba. Bueno, vale, ya estaba. Sí estaba, Pues, muy pequeñita, muy eso te iba a decir. pequeñita. Oye, que yo soy de las que no se quitan años, yo soy del 83, Ah, así que mira, 2 fantástico. añitos, así que de poco entendía, de Muy bien. jugar y de divertirme. Pues mira, yo tenía 10 años y no era consciente de lo que había en Fíjate. ese momento. Para que se hagan una idea, en esa época estamos hablando de una época que la inflación estaba al 9,8 y los tipos de interés en España estaban al 12 o al 13%. Sí. Eran unos años complicados. En España, pues ese es el dato que nos tiene que hacer ver que está pasando algo complicado en nuestra economía, que ya sabíamos desde hace meses que la cosa se estaba poniendo complicada. Recordemos desde el año pasado esa subida de precios, Sí. sobre todo por energía y combustible, elemento agravado por la crisis, por la invasión de Ucrania por parte del dictador Putin y Rusia. Y todo esto está llegando a un momento en el que se está produciendo un alza de precios, lo que llamamos inflación, que también lo estuvimos viendo en otros programas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ante esto el Gobierno ha tenido que tomar una serie de medidas, teniendo además en cuenta que hay cierto descontento social, que hay grupos y colectivos socioeconómicos que están muy movilizados, véase el transporte, véase los agricultores, véase los ganaderos, y pues han tomado una serie de medidas que van orientadas a lo que están buscando básicamente es proteger las rentas de las personas más desfavorecidas Sí. y intentar proteger también a aquella parte del tejido empresarial que está más perjudicado en este momento. Esa es la gran idea con las medidas que se han tomado. También una última reflexión antes de empezar, tenemos que ponernos las gafas de mirar un poco a medio y largo plazo, porque las medidas que ha tomado el Gobierno a corto plazo para resolver un problema de una inflación, de un shock de oferta como tenemos ahora mismo en la economía mundial europea, hay que tomar una serie de medidas de calado, de reformas estructurales a medio y largo plazo. Yo llevo hoy todo el día en Twitter recomendándole a ciertos economistas que se relean los pactos de la Moncloa del 77, que es interesante porque vamos a tener que llegar en un momento, y mira que estamos ahora mismo en un ambiente muy tóxico, donde es muy difícil conseguir consensos, pero vamos a tener que tomar una serie de medidas porque al final vamos a tener que adoptar una política que es referente, que lo están llamando política de renta, pero que el nombre real es ¿quién va a pagar esto? Es lo que queremos decir realmente. ¿Esto quién lo paga? Esto lo van a pagar los pobres, lo van a pagar los pymes, van a pagar algo los ricos, van a pagar algo las eléctricas, el oligopolio del combustible, ciertas marcas que todos conocemos van a pagar algo. Esa es la gran pregunta que subyace. ¿En qué consiste el plan que ha aprobado el Gobierno? Pues básicamente, grandes números. Sí. Es un pack de 16.000 millones de euros, 6.000 millones de euros va en ayuda directa y bonificaciones de impuestos, y los otros 10.000 millones son créditos ICO para empresas, ¿de acuerdo? Especialmente para empresas de sectores que están muy perjudicados. Han sacado una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, eso afecta tanto a particulares como a empresas de transporte, etcétera. Se ha limitado durante estos 3 meses la subida de los alquileres que se vayan a renegociar durante un 2%, importante para nuestros espectadores y espectadoras que tengan el piso en alquiler, que tengan que renegociar el contrato. Se va a aumentar el ingreso mínimo vital un 15% durante 3 meses para ayudar a esas familias más desprotegidas, más desfavorecidas, y se va a aumentar el bono social eléctrico a otras 600.000 familias adicionales, por lo cual ese bono social eléctrico es esa tarifa ultra reducida que hay para consumidores,
y que con esta medida pues se van a quedar protegidos pues prácticamente 2 millones de hogares en España. Eso es a grandes rasgos las primeras medidas que se han tomado. Luego, tú que sabes que yo soy un poquito puñetero, me he puesto a mirar los detalles de ciertas medidas. Vamos, no me cabía mi duda de que tú ibas a venir a eso, al detalle claro, de todo. A mí me preocupa, insisto mucho, quién paga esto. Yo que tú sabes que por desgracia tengo muy buena memoria, en 2008 la crisis la pagamos los trabajadores y las pymes sobre todo. Sí. En la crisis del COVID hemos tenido un aumento de desigualdad. ¿Os acordáis cuando traje los mapas de la desigualdad por colorines, la evolución de las rentas, por ejemplo, en los barrios de Córdoba capital, que fue algo que os llamó mucho la atención? Y claro, la gran pregunta que tenemos es, oye, ¿esto quién lo va a pagar? Sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ha pasado una cosa muy curiosa, que el Gobierno fue a anunciar lo de los 20 céntimos de rebaja, de los cuales 15 los paga el Gobierno, el Estado, mejor dicho, y 5 lo pagan las distribuidoras, las grandes empresas, y casualmente las gasolineras están subiendo precios esta semana, casualmente 5 céntimos. Mira. Qué casualidad. Espero que por una vez pues la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sepa que 2 y 2 son 4. Esto no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Hay una norma que ha sacado el Ministerio de Trabajo que ha generado cierta polémica entre las empresas, y yo la puedo entender. Como pasó en la crisis del COVID, el Ministerio de Trabajo ha decretado que durante estos 3 meses las empresas que obtengan ayudas públicas de este paquete de ayudas, pues no pueden ejercer el despido objetivo porque un aumento de los costes debido a la energía o la luz. Claro, la COE se ha cabreado bastante porque dice que eso es, que es una medida que no tiene sentido. También lo que yo planteo es, sentido no sé si tendrá, pero cuando tú coges dinero de alguien y ese alguien te pone las condiciones, el banco cuando te dice que te va a cobrar un tipo de interés, no te veo que salga a dar una rueda de prensa discutiéndole el interés, ¿de acuerdo? Pues con esto igual, si habéis dicho que sí en una mesa, que luego digáis que no en rueda de prensa, igual todos nos tendríamos, igual que yo he hecho ahora al principio de la tarde, igual todos nos tendríamos que relajar un poco. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, esta semana ha habido un debate, que tú ya sabes que yo ya la semana pasada me estaba llamando la atención, ese debate de en España hay que bajar impuestos. Tengo que dar una noticia porque hay mucha gente que se ha enterado. Es que el IVA de la factura de la luz está rebajado al 10%, desde hace meses. ¿Vale? Y eso va a seguir otros 3 meses más. Es para los pequeños consumidores, para familias y entidades que tienen una determinada potencia contratada. Y luego, aparte, también el Ministerio de Transición Ecológica ha metido una limitación para las renovaciones de contratos de compañías eléctricas para que haya un tope de precio porque te pueden renovar el megavatio hora durante estos 3 meses. Esas son las medidas que me han llamado más la atención en detalle, pero luego hay una medida estrella que es la que nos falta, que fue el famoso Consejo Europeo que hubo, donde Pedro Sánchez soltó la frase esa de necesito refrescarme, necesito tomar aire, y los dejó, se quedó ahí la gente y volvió luego para renegociar, que es una táctica de negociación básica, levántate ya como que estás muy enfadado y luego vuelves, a ver cómo reacciona. Y oye, le salió bien la jugada. ¿Qué sucede? Que hay una medida que se aprobó, que se reconoció que España y Portugal tienen un mercado eléctrico específico y tienen que tomar esa gran medida de limitar el precio del gas natural para formar la factura eléctrica. Esa medida se tiene que mandar a la Comisión Europea, la tiene que aprobar la Comisión Europea y eso nos tarda unas 4 semanas. Estos son a grandes rasgos y no quiero... Bueno, luego hay algunas cosas más como el tema de que se han dado facilidades para que la empresa no tenga que devolver los préstamos ICO, se ha sacado una línea específica para agricultores y ganaderos, que hay unos 360 millones de euros para el sector agrario y ganadero, y aparte se han destinado ayudas por unos 490 millones de euros para empresas intensivas en energía eléctrica. Esas son empresas que prácticamente más de la mitad de sus gastos son energía eléctrica. Pensemos en acererías, empresas que hacen, por ejemplo, Cunex Cooper aquí en Córdoba con la hilada de cobre, son empresas intensivas en consumo de energía, así a grandes rasgos. Y nuestros transportistas. ¿Qué ocurre? Que hay cosas para ellos también. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Aquí, esto es la cebolla, aquí tenemos que ir quitando capas. La primera es, hay una cosa que ellos tienen, como tenemos todos, que es la bonificación de 20 céntimos euros el litro de combustible, eso lo tienen. Pero aparte, ellos tenían una cosa que yo no sabía y he descubierto a raíz de esto, que a ellos les devuelven el impuesto de hidrocarburos. ¿Vale? Ese 40 y tantos, perdón, ese hidrocarburos creo que está ahora mismo aproximadamente, estará en un 27% más o menos ahora con el precio que tenemos de gasoil. Eso se lo devuelven a ellos, se lo devolvían trimestralmente, ahora el Gobierno ha decidido que esa devolución va a ser mensual. Por favor, con el IVA nos gustaría que nos hicieran algo a las pymes del estilo de si no me ha pagado el cliente no tengo que pagar esa parte, pero eso lo hablamos en otro momento. Me siento un día con Nadia Calviño y se lo explico, ¿vale? Que estaría muy bien también.
¿vale? Y una cosa que es muy importante, que el Gobierno se compromete a aprobar una ley para que en la cadena logística nadie sufra pérdida y toda la gente pueda vender con un precio justo. Es parecido a la ley de cadena alimentaria, donde se establece que desde que se produce el alimento hasta que llega al consumidor final, nadie en esa cadena de distribución puede actuar o ejercer sus servicios con pérdida, ¿de acuerdo? Ese es uno de los elementos que puede a lo mejor cambiar para bien el transporte. Y luego, aparte, se les va a dar 450 millones de euros en ayudas directas en función del número de vehículos o del tipo de vehículos que tenga en tu flota. Esos son, pues eso es en resumen, pues como se gastan 16.000 millones de euros en un momento. Qué fácil, fíjate. Sí. Muy sencillo. Bueno, sencillo. Hay una... Bueno, tú lo has planteado como lo más sencillo del mundo, Rubén. Bueno, sencillo porque me he tirado un rato leyéndome el BOE y el acta del Consejo de Ministros, que son cosas que podría hacer la gente que escribe en Twitter y otros sitios, pero no lo hacen, ya está. Ya está. A ver, es que o una cosa u otra. Sí, o tener vida y hablar con sentido, decir lo que te apetezca, que era lo que estábamos comentando. Básicamente, para eso están las la verdad sociales. La verdad es que ha sido un ejercicio interesante. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que entender? Y esto se lo quiero también comentar a nuestros espectadores y espectadoras. Estas son medidas de corto plazo. Sí. Tenemos un shock de precios encima importante. Sí. Se avecina una subida de tipo de interés en el Banco Central Europeo, porque nosotros estamos... ¿Qué implica eso? Sí. Pues mira, cuando suben los tipos de interés implica que sube el precio del dinero, hipotecas que vayamos a sacar cuestan más caras, créditos que vayamos a pedir en el banco cuestan más caros, y eso contrae el consumo. Reduce el crecimiento de la economía y eso puede provocar una ralentización. Si tú combinas la ralentización de la economía con una inflación muy alta, entramos en una cosa muy fea que no nos gusta a los economistas, que se llama estanflación, que ya nada más que el nombre ya es feo, es la realidad, que es un periodo de un crecimiento económico mucho menor del que se debiera, con una inflación muy alta. La inflación, como he comentado en varios programas, es un impuesto silencioso que decía Milton Friedman, es algo que nos hace perder dinero mes a mes, ¿de acuerdo? Y ahora mismo pues yo creo que el principal reto económico que tiene tanto el Gobierno como la Unión Europea es atajar esa inflación, que tenemos tres causas básicamente: shock de precio de combustible, shock del precio de la energía, y luego tenemos que hay un encarecimiento de ciertas materias primas estratégicas, estamos hablando de alimentos, ciertos materiales, incluso la madera, estamos con ese encarecimiento. O sea que tenemos que tener eso también en cuenta. Vienen tiempos interesantes. Tenemos que tener eso también en cuenta. Sí. Ahí, ¿qué ocurre? A mí me está llamando mucho la atención que en un momento como este, ninguna institución, ningún gobierno, nadie, nos esté hablando a los ciudadanos como adultos y nos diga que una de las cosas que podemos hacer para ayudar en esta situación es moderar el consumo de ciertos elementos, como es, oye, intentar coger lo menos posible el coche, usar el transporte público, reducir el consumo de energía, ese tipo de cuestiones, que es nuestra forma de ayudar también, porque cuando tú bajas esa demanda, el shock de oferta tiene menos impacto y ayudas, por lo menos. Yo sé que es muy impopular decir, oye, vamos a tener un poquito de sentido común y vamos a usar el raciocinio en las cosas, pero oye, me apetecía también comentar eso, que es bueno que le tengamos un poquito, que es nuestra pequeña forma de hacer un granito de arena. Yo sé que algunos ya me van a decir, comunista, tú lo que quieres es que haya cartillas de razonamiento. No, mire usted, yo lo que quiero es que seamos racionales. Yo no quiero racionamiento, yo lo que quiero es que seamos racionales y que si usted tiene miedo no se lleve 60 garrafas de aceite de girasol, porque ¿qué va a hacer cuando le caduquen? Es la gran pregunta que yo tengo con el girasol, la pasta, todo. Eso te iba a decir, digo, no solamente ya con el aceite de girasol, con muchas otras cosas. Es que ha ido, mira, yo he estado haciendo una encuesta por los supermercados de mi barrio y ha habido como oleadas, ha estado oleada aceite de girasol, oleada aceite de oliva, oleada lácteos, oleada pasta, macarrones y espaguetis, y luego ya nos hemos relajado un poco. Ya está, ya por lo menos, oye, mira, ya no cuesta tanto el conseguir algo de eso. No, se ha normalizado, también se ha normalizado el tema del transporte, que era otro elemento que no estaba influyendo. ¿sabes? Pues a ver, con este panorama, Rubén, no sé si darte las gracias hoy por haber venido, ¿eh? Pues mira, no me has dejado a mí con... No, pero es que, mira, yo me siento como Gandalf en El Señor de los Anillos, que cuando Gandalf aparecía todos decían, qué mal rollo, si viene este es porque va a pasar algo muy malo, viene Sauron. ¿Sabes? Gandalf nunca traía buenas noticias, yo me siento como él a veces, ¿sabes? Pero hay una cosita que quiero terminar, Amparo, si me permitas, que es una pequeña reflexión, que esto... Por supuesto. A mis espectadores saben que cuando me recoloco así las gafas es porque voy a soltar una. Mira, a mí hay un tema que me está preocupando mucho, que está habiendo un debate totalmente espúreo. Hay una serie de partidos políticos, economistas tuiteros, economistas en ciertos periódicos, que
Si hay un shock de demanda, la solución es bajar impuestos. Sí. Que tenemos una pandemia, la solución es bajar impuestos. No, mire usted, la subida o bajada de impuestos es una de las muchas herramientas en política económica que tiene un Estado a su disposición. Se ha hecho un discurso muy agresivo diciendo que la inflación para lo que sirve es para que el gobierno recaude más impuestos. No, miren, los impuestos los recauda el Estado. Y el Estado, esos impuestos, que ya lo he explicado aquí, y cuando vengamos a hablar de presupuestos volveré con mis dibujitos, lo gasta en la sanidad que nos ha estado atendiendo en la pandemia, la gasta en estas medidas que nos van a afectar a todos, esperemos que positivamente, sanidad, educación, hoy que ha corrido el bulo, de que no iba a haber filosofía en educación, al contrario, cuando lo que se ha hecho es que se ha puesto como obligatoria en segundo de bachiller, cosa que antes no existía, que eso se lo cargó la ley Wert precisamente, y que tengamos claro que si no hay impuestos, no tenemos Estado, y sin Estado no hay políticas de Estado como estas que nos ayudan a protegernos en momentos complicados. Y además hay un debate muy maniqueo que quiero lanzar un último toquecillo. Estas son las medidas del Gobierno. Estoy esperando a las medidas de las comunidades autónomas contra la crisis, oh sorpresa, y a las de los ayuntamientos, que también estoy esperando. ¿También estás esperando? A ver, sí. Porque hay un tema que no se nos puede olvidar, y eso lo expliqué, por ejemplo, cuando estaba hablando del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba del año pasado. Pues es que resulta que del impuesto de hidrocarburos, resulta que el 58% va a las comunidades autónomas, que igual no se está forrando el Gobierno, que igual que se está forrando el señor Juanma Moreno, y está calladito, que yo lo entiendo también, porque calladito se está más guapo. Y luego hay otro tema, el IVA, la mitad del IVA que se recauda en España va directamente a las comunidades autónomas para que ejerzan sus competencias en sanidad, en educación, y por cierto, la Junta de Andalucía tiene competencia en dos áreas que te va a llevar una sorpresa. Una es transporte y la otra es en agricultura y ganadería. No me digas. Ahí estoy, a ver qué se le ocurre. Pues igual que he hecho con el Gobierno, cuando saquen algún tipo de medida de apoyo ante la crisis motivada por la guerra de Ucrania y la inflación, pues también vendré a contarlo. También vendrás a contarlo. Iba a traer un folio en blanco, pero me parecía demasiado cruel para hablar de sus medidas. No, Rubén, no. Aquí hay que preparar las cosas bien, oye, que si lo hacemos bien. Pues Amparo, Rubén, me gustaría traer mejores noticias, pero creo que vamos a tener unos tiempos que van a ser complicados y que lo que nos toca, creo yo, es que intentemos hacer pedagogía y huir del amarillismo que está habiendo. Sobre todo yo creo que lo importante es poner las cartas sobre la mesa y tú eso lo haces muy, muy bien. Tratar a la gente como adultos es lo que tenemos que hacer. Y que sepamos exactamente cuál es esa realidad económica que al fin y al cabo nos termina afectando a todos, de una manera o de otra, pero... Yo te digo que una inflación del 9,8 nos toca al bolsillo y lo vamos a notar ya. Pues vamos a ver cómo se van dando las cosas. ¿De qué hablamos la semana que viene? ¿Quién sabe? Es que yo que después de esto, ¿qué quieres que te diga? Sorpresa. Después de esto, eso digo yo, a ver qué te preparas la semana que viene. No, es que no sé qué me voy a encontrar, es que quién sabe qué va a pasar el día de mañana. Es apasionante y aterrador al mismo tiempo. Sí, no sé yo qué parte pesa más en la balanza, en fin, vamos a dejarlo ahí. Tú tranquila que algo se me ocurrirá. Algo, ¿no? Con algo vendrás. Intentaremos que sea bonito. Eso espero, que nos dejes con buen sabor de boca. Yo llego así y digo, joder, es que verme a mí los viernes es el anticlímax para empezar el fin de semana a veces. Hombre, hay veces que no, pero hoy con esto de que es jueves, yo creo que como has venido un día adelantado, pues entonces, claro, tú pensando que es viernes, pues no, que todavía nos queda el jueves y ya mañana queda un día de trabajar todavía. Te queda un día de trabajar todavía. Madre de Dios, así que, ya está. fin. Ya está. Rubén Márquez, gracias por estar con nosotros, Amparo. Y gracias por hacer que la economía la podamos entender todos, que se agradece mucho. Se intenta. Hasta la semana que viene, Rubén.